Estoy súper entusiasmado de estar con ustedes esta mañana aquí en Midtown y para mí es un tremendo privilegio. Conocí a vuestro pastor Carlos hace un tiempo atrás en un desayuno que el pastor Charles Swindoll brindó para pastores hispanos en la nueva librería que habían abierto allí en Irving, y he disfrutado poder ver y conocer un poco más a Carlos, también de lejos a su esposa y a su niño, porque no hemos vivido cerca, pero agradezco muchísimo. Déjenme decirle algo, yo sé que él no lo va a decir, pero yo lo puedo decir, porque soy su amigo y porque estoy de invitado, pero ustedes tienen un magnífico pastor. Y eso es muy difícil encontrarlo aún en los Estados Unidos. Aún cuando Estados Unidos es muy grande y hay muchísimos pastores y hay muchísimos pastores hispanos. Yo sé que este lugar acá lleva poco tiempo organizado, pero es más el tiempo que yo he conocido a Carlos el que ustedes han venido aquí a escucharle, así que puedo decirlo con toda propiedad. Es un hombre que tiene un corazón para Dios, que es sensible al Espíritu Santo. Es un hombre que ama la palabra del Señor, que hace todo el esfuerzo posible de parte suya para ministrar con excelencia y para dar lo mejor al Señor, a su iglesia. Es un hombre que tiene un corazón tierno para su esposa, para su hijo, y muchas cualidades que lo hacen ser un siervo del Señor. Así que yo creo desde muy joven varias cosas. Una, a la luz de la Biblia, que Dios bendice la fidelidad de sus hijos. Nunca olvide eso. Usted obedezca al Señor, haga la voluntad de Dios y Dios lo va a bendecir. Y lo otro que he aprendido también a la luz de la Biblia y de la historia es que cuando uno se pone al lado de hombres y mujeres que sirven al Señor y tienen un corazón para Dios y caminan en integridad delante de Dios, y uno les apoya como colaborador fiel y les ayuda, pues Dios lo bendice a uno también, porque es una manera de ayudar a que el reino de Dios se pueda extender y pueda crecer. Y es a lo que les animo, a que oren por sus pastores, por la familia pastoral, por los líderes de esta iglesia, pero que también se paren al lado de ellos para apoyarles y para ayudarles en la visión que Dios les ha dado para este lugar. Como Samuel decía, mi nombre es Iván García, soy de Cuba, mi familia y yo apenas llevamos 9 años acá en los Estados Unidos. Para mí fue un desafío tremendo predicar en inglés hoy, pero les confieso algo, yo acabo de ver que el español de estos hermanos es mucho mejor que el inglés mío. Es tremendo aprender un segundo idioma, pero ellos lo hacen de manera fantástica, ministrando y cantando en español. Y agradezco al Señor por la oportunidad y también al pastor Carlos por su confianza en permitirme compartir la palabra de Dios con ustedes. Aquí está mi esposa allá atrás, nuestros 3 hijos, Lauren, Lady y Jacob. Le pueden saludar también al final si les quieren conocer. Quiero invitarle a buscar en sus Biblias, en el Evangelio de Lucas, capítulo número 20, los versículos del 20 al 25. He titulado el mensaje Hechos a su imagen. Y voy a comenzar mencionando una conversación que tuvo Jesús con algunas personas que, por cierto, no tenían las mejores intenciones cuando se acercaron a Jesús. Y eso lo revela la palabra de Dios. Cuando usted lee el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 20, versículos del 20 hasta el 25, dice la palabra del Señor. Y acechándole, enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿No es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y quiero que observe 3 cosas. Primero, eran personas que no venían con la mejor intención. Sin embargo, aun cuando había una intención que no era sana, que era maliciosa, su objetivo era tratar de atrapar a Jesús, equivocándose en alguna enseñanza y entregarlo a las autoridades. Fíjense cómo aún así estas personas fueron capaces de reconocer 3 hechos positivos de Jesús. Y tiene que ver con el tema que vamos a tratar hoy. Cómo aún gente que pueda mostrar algún tipo de depravación por causa del pecado y malas intenciones pueden llegar a ser capaces de reconocer buenos hechos en la vida de otros. Y si usted observa el versículo 21,
aquellos espías que estaban simulando una intención que no era la que tenían, son capaces de decirle 3 hechos a Jesús. El primero: Jesús, tú dices y enseñas rectamente. Además le dices, tú enseñas el camino de Dios con verdad. Y lo haces sin hacer acepción de personas. Es decir, tú tratas bien a todos y los tratas como iguales. Y luego, Cristo le responde, como hizo muchas veces, con una pregunta. Y les pide que identifiquen de quién es la imagen de la moneda romana que se usaba en aquella época. Y les pregunta de quién es la imagen de la moneda y su inscripción. Y ellos ciertamente responden del César. Y Jesús entonces sabiamente les dice, pues den al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. Y para tratar de entender lo que Jesús les está comunicando a aquella audiencia, es importante entender que la moneda traía la imagen del César. Y eso comunicaba algo, todo comunica algo. El hecho de que la moneda trajera la imagen del César significaba que César tenía dominio sobre las riquezas de aquel imperio, pero además que el César tenía dominio sobre el territorio de aquel imperio e inclusive sobre las poblaciones que habían sido conquistadas por el imperio romano. Y Jesús está diciendo, si todo eso pertenece al César, denle al César lo que es del César. Y concluye diciendo, y denle a Dios lo que es de Dios. ¿Qué estaba tratando de Jesús comunicar a aquellas personas? Si la moneda refleja la imagen del César, entréguenle al César lo que es del César. Y si nosotros, acorde a lo que enseñaban las Escrituras del Antiguo Testamento, efectivamente somos imagen y semejanza de Dios, entonces démonos nosotros a Dios. Entreguémonos a Dios. De la misma manera que la moneda refleja la imagen del César y debe ser entregada al César, nosotros reflejamos la gloria, la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, démonos a Dios porque a Él le pertenecemos. Y esto en sí mismo también contiene la enseñanza principal del mensaje que quiero comunicar en esta mañana. Y si solo fueras a recordar una sola oración, una única declaración de todo lo que estoy comunicando en esta mañana a la luz de la palabra de Dios, me gustaría que fuera esta. Y que la orases con todo tu corazón. Escucha, todo ser humano está hecho a la imagen de Dios. Si solo vas a recordar una sola frase de todas las que voy a estar diciendo en esta mañana, me gustaría que fuera esta. Que te fueras aquí recordando, todo ser humano está hecho a la imagen de Dios. Pero quizás te preguntes, ¿qué implicaciones tiene para mí saber que incluso yo estoy hecho a la imagen de Dios? Que incluso aquella gente que se levantan como enemigos contra mí también son hechos a la imagen de Dios. O aquellos que lucen diferente a mí o piensan diferente a mí. ¿Qué implicación tiene eso para tu vida y para la mía? Bueno, la Biblia nos revela 3 verdades cruciales relacionadas con la imagen de Dios en nosotros como creación del Señor. Y la primera es esta: hemos sido hechos bellamente por Dios. Dios nos ha creado de una manera bella a todos. Usted sabe que llega una etapa en la vida en que ya uno no se quiere mirar mucho en el espejo, ¿verdad? Cuando uno es jovencito, sí, uno mira y lo que mira es agradable. Es que de tan solo, aunque no seas muy bonita o bonito, la juventud te embellece. Pero cuando van pasando los años y tú tienes que levantarte en la mañana y va pasando el tiempo y empiezas a descubrir que las cosas en ti van cambiando y vas envejeciendo, ya no te gusta tanto el espejo. Pero es importante saber que aun cuando quizás no te veas a ti mismo o a ti misma tan bella como Dios te creó, lo eres. Dios te creó bellamente a pesar de cualquier defecto físico que pueda haber en una persona. Somos una creación bella de parte de Dios. Y cuando leemos, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículos 26 al 27, dice la Biblia: entonces dijo Dios, hagamos al hombre, y subraya estas expresiones, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y subraya esta otra expresión del versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Así que hombres y mujeres hemos sido creados de una manera bella a la imagen de Dios.
Si alguien te pregunta quién eres, ¿cómo te describirías tú? ¿Te describirías ante otros basado en tu apariencia? Bueno, yo soy feo, o yo soy lindo, o yo soy linda, soy hermosa. ¿Cómo te describirías? ¿Basado en tu trabajo? Creo que soy importante por el trabajo que tengo. O como inmigrante he llegado a este país y he tenido, aun cuando soy profesional, que hacer cosas que jamás pensé que tendría que hacer en mi vida. ¿Saben que eso pasa aquí en Estados Unidos, no? Usted puede llegar a este país siendo médico, cirujano, ingeniero, hasta astronauta. Pero llegó a Estados Unidos. Y entonces tiene que comenzar una nueva vida, que es como nacer de nuevo. ¿No les ha pasado así a los que hemos emigrado? Y por momentos pudiera ser que alguien que ha llegado a terminar con éxito una carrera profesional y se ve de pronto en Estados Unidos empezando la vida, lavando trastes en un restaurante, comienza a sentirse mal y su autoestima será afectada. Pero lo que hacemos, aun cuando puede ser un trabajo honroso, diferente al que teníamos anteriormente, para nada rebaja el valor que tú y yo tenemos delante de los ojos de Dios. ¿Cómo te describirías? ¿De acuerdo a tu trabajo, a tu oficio, a tu nacionalidad? No, yo soy de Colombia, yo soy de Argentina. O yo soy de España. Usted sabe, los europeos también tienen su orgullo. O no, yo nací en Estados Unidos aunque hablo español, o que soy bilingüe, o solo hablo inglés. ¿Te describirías de acuerdo a tu nacionalidad, a tu personalidad? En sí, ¿qué significa ser un ser humano? Esa es una pregunta difícil, ¿no? Porque todos conocemos a un ser humano cuando lo vemos, pero ¿qué nos distingue a nosotros los seres humanos, por ejemplo, de los animales o del resto de la creación de Dios? ¿Qué nos hace humanos? No desde el punto de vista de otras fuentes del conocimiento como la sociología o la filosofía o la sexología, sino desde el punto de vista bíblico. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que la autoridad para mi vida, que soy yo. Y ese es el tema conocido en teología como antropología. Significa el estudio de lo que es el hombre a la luz de la palabra del Señor. O el estudio de la humanidad. La antropología bíblica es importante que entendamos, es también diferente a la antropología científica o cultural o filosófica o social. La antropología bíblica examina la Biblia para responder a la pregunta, ¿quiénes somos los seres humanos? A la luz de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia, la palabra de Dios, que me distingue a mí de los animales? ¿Cuál es la relación entre nuestro cuerpo y nuestro espíritu? La antropología pregunta y trata de responder estas preguntas a partir de la palabra de Dios. Y hoy hablaremos de una característica fundamental de la humanidad. Y es esta. Tú y yo como seres humanos hemos sido hechos y creados de manera bella y preciosa por Dios. ¿Pero qué significa eso? Porque es importante para ti y para mí entender que nosotros, de forma espiritual y física, hemos sido creados bellamente por Dios. Por ejemplo, en el contexto, al discutir el aborto, o la eutanasia, o el racismo, insistimos en que debemos tratar a las personas con dignidad y con amor y respeto, porque todos hemos sido hechos a la imagen de Dios. El propio Señor Jesucristo fue reconocido por no hacer acepción de personas, por tratar a todos con dignidad. Cristo había creado al hombre en la eternidad pasada porque Él es Dios y lo había hecho a su propia imagen. ¿Pero qué significa ser hecho a la imagen de Dios? Y si estamos hechos a la imagen de Dios, ¿por qué es que me siento tan dañado en mi interior, en mi espíritu? ¿Por qué es que el mundo está como está? ¿Por qué la humanidad está como está? ¿Y qué pudiéramos hacer al respecto? Todos conocen la Mona Lisa, ¿verdad? Es una obra de arte conocida por casi toda la humanidad y las generaciones presentes. ¿Pero por qué es tan importante? ¿Por qué ha sido tan relevante la Mona Lisa? ¿Crees que es una obra maestra o simplemente una pintura de alguna dama? Algunos podrán pensar que hay mejores pinturas u obras de arte en el mundo. Y pudieran tener razón. Algunos de ustedes creen que la Mona Lisa es la mayor obra maestra artística de la historia. Y millones de personas están de acuerdo. ¿Saben por qué? Porque viajan todos los años al museo donde se encuentra la obra de la Mona Lisa para verla. Y vuelan millas para disfrutar de la belleza de esa obra de arte. Pero esto es lo que sabemos con certeza. Ya sea que se trata de una obra maestra o no, tú y yo somos una obra maestra superior y mucho más valiosa que la propia Mona Lisa. La verdadera Mona Lisa, quien quiera que haya sido, es una creación mucho mayor que la pintura.
Desde una perspectiva cristiana y bíblica, los seres humanos somos la culminación de la obra de Dios, su hermosa obra maestra, porque estamos hechos a su semejanza. Hemos sido bellamente creados por Dios. Somos solo las personas, en contraste con los animales, los árboles y todo lo demás, se dice que están hechas a la imagen de Dios. Usted lee, por ejemplo, el Salmo número 8, los versículos del 3 al 5. Y de una manera muy clara, el salmista asevera, inspirado por el Espíritu Santo, que los seres humanos somos el pináculo de la obra de Dios. ¿Pero qué significa ser hecho a la imagen de Dios? Déjenme decirle, antes de completar mi mensaje, leí una vez más acerca de este tema. Es interesante cuántos criterios existen al tratar de definir los teólogos qué significa imagen, qué significa semejanza. Se conservan ambos términos aún hoy en aquella humanidad que está afectada por el pecado, pero básicamente quiero compartir con ustedes qué significa a la luz de la Biblia, independientemente de la diversidad de criterios teológicos para definir estos términos. Hay cosas en común dentro de la teología que pueden aclarar qué es imagen y semejanza de Dios en nosotros. Y el significado básico es que de alguna manera fuimos creados para parecernos a Dios. Cuando usted lee, por ejemplo, Génesis 5, versículos de 1 al 3, dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al mundo, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó. Y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años. Y subraya esta expresión ahora, si está leyendo conmigo en Génesis 5, del 1 al 3. Y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Note que así como Set se parecía a Adán, nosotros también hay cosas en las que nos parecemos a Dios o exhibimos la semejanza de Dios. Ahora bien, Dios no tiene un cuerpo. Tú pudieras decir, y tienes toda la razón, Dios es espíritu, dice la Biblia, y la única manera en que hemos visto a Dios corporalmente ha sido en la persona de Cristo, quien es todo hombre y todo Dios. Pero la Escritura parece indicar que nuestros cuerpos y nuestros espíritus en realidad están diseñados para algo más, para reflejar la imagen de Dios. Y tú quizás digas, bueno, pero ¿cómo puede reflejarse la imagen de Dios en nosotros? La Biblia nos enseña que hemos sido creados bellamente con la capacidad de relacionarnos con Dios. Recuerde, y el pastor Carlos anteriormente habló de la Trinidad y cómo cada una de las personas de la Trinidad se relacionan unas con otras. Es la misma idea cuando Dios nos creó. Dios nos creó para que nos relacionáramos con Él y para que nos relacionáramos unos con otros. En Génesis capítulo 2, versículo 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Así que cuando Dios creó al hombre, sopló en él aliento de vida. Somos seres vivientes con una composición física y espiritual. Y Charles Rice, acertadamente, este teólogo dice, el hombre es un ser unitario. Y es importante que veamos esto. Cuando nos analicemos a nosotros mismos, deberíamos vernos de manera holística. Algunos comienzan a fragmentar todos los componentes que pueda tener de forma material o inmaterial el ser humano, pero deberíamos verlo como Dios nos ve. Cuando Dios nos salva, salva a todo el individuo, toda la persona. Dios no solo salva almas, Él quiere redimir nuestros cuerpos y de hecho habrá resurrección de cuerpos. Como mismo resucitó Cristo corporalmente en un cuerpo, por supuesto, glorificado. Pero solo los seres humanos hemos sido creados por Dios también con un espíritu inmortal. Eclesiastés 12:7 dice, hasta que el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Así que no hay ninguna indicación en la Biblia de que los animales se relacionen directamente con Dios en un nivel espiritual. En el relato de la creación, Dios habla de los animales cuando los hace, pero solo habla. Interactúa y se relaciona con las personas, con el ser humano. Él le da a su pueblo mandatos morales que de ninguna manera ha dado a ningún animal. Y cuando Caín mata a su hermano, pues Dios lo hace responsable por el crimen. En Génesis 4:26 se nos dice que los hombres, aun después de la caída, escuche bien, comenzaron a invocar el nombre del Señor. Es decir, buscaron de Dios, adoraron a Dios, oraron a Dios,
se relacionaron con Dios. Y en eso tenemos la imagen de Dios, en que Dios nos ha hecho capaces de relacionarnos con Él. Y antes del diluvio, Dios dice que su espíritu no luchará con el espíritu del hombre para siempre. Llegó a haber una desconexión relacional entre Dios y el hombre debido al pecado. Hemos sido hechos para relacionarnos con Dios. Estamos hechos para conocer a Dios. Todo ser humano tiene la capacidad de conocer a Dios. Quizás te preguntas, ¿y qué significa conocer a Dios? Bueno, Cristo lo dejó bien claro. Cuando usted lee en Juan capítulo 17, versículo 3, dice, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Esa es la vida eterna. Y a Jesucristo a quien has enviado. Conocer a Dios entonces, definido a partir de las palabras de Jesús, la vida eterna significa conocer a Dios y conocer a Jesús. Tener entonces una relación con Dios es algo para lo que estamos hechos. Adán y Eva tuvieron una relación con Dios en el jardín, pero fue dañada a causa del pecado. Y la Escritura realmente cuenta la historia de cómo podemos volver a ese tipo de conocimiento relacional con Dios. ¿Y qué aplicación puede tener eso para tu vida y la mía hoy? Bueno, si Dios nos ha creado bellamente a su imagen y semejanza para que nos relacionemos con Él, entonces tú y yo deberíamos asegurarnos que disfrutamos una relación sincera con Dios, una relación genuina con Dios. Y si Dios nos creó con la capacidad de comunicarnos y de relacionarnos con Él, a diferencia de los animales y del resto de la creación, entonces deberíamos asegurarnos que valoramos, tratamos al resto de los seres humanos con dignidad y honor, e incluso con mayor dignidad y honor que la manera en que tratamos algunos a nuestras mascotas. Yo tengo un perrito y en la casa todos queremos a Max. Pero de vez en cuando les recuerdo a mis hijos que Max no es una persona, es un perrito. Porque en muchas ocasiones veo que en ciertas culturas quizás hay gente que tratan mejor y con más dignidad de una mascota que a otros seres humanos. Pero no olvidemos, únicamente los seres humanos tenemos la imagen y la semejanza de Dios. Así que incluso aún a nuestros enemigos deberíamos tratarlos teniendo en cuenta esa verdad bíblica. Pero hemos sido bellamente creados por Dios también con la capacidad de reflejar, no solo de relacionarnos con Dios, sino de reflejar el carácter de Dios. Solo los seres humanos tienen la obligación moral de hacer lo correcto ante Dios. Cuando leemos en Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 17, se dice que nos fueron dados mandamientos y reglas morales para guiar al ser humano en su conducta para con Dios y para con su prójimo. El hombre creado a la imagen de Dios debería reflejar en su carácter y en su conducta la imagen de Dios. Y luego el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro nos dice en 1 de Pedro 1, 15 y 16, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Así que tenemos la sensación de lo que es moralmente correcto e incorrecto. Solo las personas tienen la sensación de que existe una moral superior, inclusive aquellos que aún no disfrutan una relación personal con Dios. Solo los seres humanos debaten sobre la moralidad e incluso piensan en ella y hasta legislan sobre la moralidad, lo que es moralmente o no correcto para la humanidad. Hay un teólogo cuyo apellido es Conner. Me encantó lo que leí cuando él desarrolla el tema de la imagen de Dios en nosotros. Dice, el hombre tiene el poder de razonar, aún el hombre caído, de reflexionar, de investigar, de sacar conclusiones, de guiar su vida por sus pensamientos y conclusiones. Los animales, siendo inferiores, no pueden hacer nada de esto. El hombre no solamente tiene el poder de la conciencia, tiene también el poder de la conciencia de sí mismo. Así que el hombre tiene el poder suficiente de elección como para ser un agente moral responsable, porque en todo hombre está la imagen de Dios. Eso es porque solo los seres humanos están hechos para reflejar el carácter santo de Dios. Dios nunca le dice a una oveja u otro animal que actúe de manera santa. Él podría declarar que un animal es santo, separado, dedicado para él, como las ovejas cuando se ofrecían en sacrificio. Pero Dios nunca pone una carga moral o exige tratar con justicia a una oveja o a cualquier otro animal. Los animales no necesitan la salvación porque no existe tal cosa como el pecado para ellos.
Hemos sido bellamente creados por Dios, no solo con la capacidad de relacionarnos con Dios, de reflejar su carácter, sino además de irradiar la gloria de Dios. Y esta parte pudiera sorprenderte, pero estamos hechos física y espiritualmente para brillar o reflejar la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Quizás se pregunten algunos de ustedes. Bueno, gloria proviene de una palabra hebrea que se refiere a la importancia o al peso de Dios. Por aquí está la asombrosa realidad. Cada vez que alguien vio en la Biblia la gloria de Dios, lo que se ve es una luz resplandeciente y brillante. Y hay varios pasajes. Usted pudiera leer luego Éxodo 24:17, Éxodo 34:29, Mateo 17:2, Daniel 12:3, Filipenses 3:20 al 21. Todos ellos de alguna manera indican cómo la gloria de Dios puede llegarse a ver reflejada en nosotros los seres humanos. Así que estamos diseñados para irradiar la brillante gloria de Dios. Reflejamos su santidad y hacemos brillar su gloria. Y esto es cierto tanto espiritual como físicamente. Se los puedo ilustrar de esta manera. El sol es una luz. Todos sabemos que es una bola de fuego y gas que genera calor. La luna, en cambio, refleja la luz del sol. La luz todavía tiene un brillo, pero siempre será una luz reflejada. Todo aquello sobre lo que brilla el sol reflejará su luz en un grado u otro. Nosotros los seres humanos entonces seríamos como la luna o cualquier otro objeto en ese sentido. Estamos diseñados para reflejar la gloria de Dios, la grandeza de Dios. Así que como resultado de esto podemos gobernar también sobre lo que Dios ha creado. En Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es por eso que el mandato de ejercer dominio sobre la tierra sigue inmediatamente después a la declaración que Dios nos hizo a su imagen. ¿Y qué aplicación puede tener eso para tu vida y para la mía hoy? Bueno, si todos hemos sido hechos a la imagen de Dios, independientemente de la capacidad intelectual que pueda tener cada uno de nosotros, independientemente del nivel económico, unos más ricos o más pobres, independientemente de la raza, el sexo, entonces la vida de cada persona, de cada individuo, es valiosa ante los ojos de Dios. Eso significa que no podemos quitarle la vida a ningún ser humano, ya sea al que no ha nacido, como en el caso del aborto, o al que es muy anciano, como en el caso de la eutanasia. La vida humana no es lo mismo que la vida animal. Lea Génesis 9:5. Hay un mandamiento de no matar a otras personas y tiene sus raíces en ese pasaje en la imagen y semejanza de Dios. Y cuando leemos en Santiago capítulo 3 versículos 9 al 10, dice el apóstol: con ella, hablando de la lengua, bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. Dice el apóstol que están hechos a la semejanza de Dios. Por eso, como iglesia, estamos en contra del aborto. Y no es una posición política, es más bien una convicción bíblica. Por eso nos oponemos a la eutanasia. Es por eso que también nos oponemos a tratar a las personas de manera diferente en función de su raza o de su etnia. Cada persona es igualmente valiosa para Dios. Por lo tanto, todo individuo debería ser tratado y valorado con dignidad. Pero si eso es cierto, si es cierto que tú y yo hemos sido creados bellamente por Dios para relacionarnos con Dios, para reflejar su carácter, para reflejar su gloria, probablemente te preguntes: ¿y por qué estoy tan dañado? ¿Por qué me siento muchas veces emocionalmente, espiritualmente dañado? ¿Por qué físicamente me estoy deteriorando? ¿Por qué la humanidad está como está? Bueno, el segundo aspecto crucial que nos enseña la Biblia cuando tratamos de entender qué somos como seres humanos es que la Biblia nos revela que hemos sido seriamente dañados por el pecado. Cuando usted lee Romanos capítulo 3, versículo 23 y Romanos 5:12, Romanos 3:23 dice: por cuanto todos, hablando de la humanidad, pecaron, están destituidos, que significa separados de la gloria de Dios. Cuando leemos Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y la Biblia claramente declara que hemos pecado y por lo tanto nuestros pecados nos separan de Dios. Adán, como primer representante de la raza humana, pecó.
Su pecado y la muerte que le siguió se extendieron a todos los seres humanos. El mal, la enfermedad y la muerte impregnan el mundo a causa del pecado de ese primer hombre. Estamos seriamente dañados como resultado. Sin embargo, no se trata tan solo de que Adán pecó. Cada uno de nosotros ha pecado, demostrando que somos solidarios con Adán como nuestro representante pecador. Por lo tanto, merecemos las consecuencias que se nos han acumulado como resultado del pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado puede tomar muchas formas básicas. Básicamente todo lo que nosotros pensamos, decimos, incluso sentimos o hacemos que no agrada a Dios es pecado. Si lo que pensamos, si lo que sentimos, si lo que decimos o hacemos no se conforma al carácter de Dios, eso es pecado. La Biblia incluso añade más. La Biblia dice que saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Pecado es, a la luz de la Biblia, transgredir la ley de Dios o fallar al blanco de Dios. Es importante que entendamos que todos nacemos con una naturaleza pecaminosa que se va desarrollando, que se va manifestando a medida que crecemos. El rey David lo entendió. Recuerda el Salmo 51, versículo 5. David dice, he aquí, yo en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Así que el pecado ha corrompido nuestra naturaleza entera. Algunos teólogos han llamado a esto depravación total del hombre. Y coincido con lo que el teólogo Charles Riley explica sobre qué significa depravación total. Él dice que no es depravación total y que sí es depravación total a la luz de la Biblia. Y voy a mencionar solamente lo que realmente significa. Depravación total significa que la corrupción se extiende a cada faceta de la naturaleza y facultades del hombre. Y que nadie tiene nada que pueda considerarse encomiable a la luz de un Dios justo. Los seres humanos, amados, somos la mayor obra maestra de Dios. Pero no estamos funcionando bien porque el pecado nos ha dañado. Estamos dañados por el pecado y necesitamos ser renovados y restaurados. Para entenderlo mejor, es posible que quizás tú o yo tengamos una disposición familiar hacia las enfermedades del corazón. Pero quizás a ti como a mí nos encantan las papas fritas. ¿A quién le gustan las papas fritas? A mí me gustan. Mi esposa me dice que no las coma. Pero a mí me gustan. Así que si tu cuerpo o el mío ha heredado una predisposición a alguna enfermedad cardíaca, bueno, no solo va a ser culpa si tenemos un infarto de esa predisposición genética, sino que además es culpa de que estemos comiendo papas fritas cada vez que querramos comerla. Y lo mismo pasa con el pecado, lo hemos heredado, pero a la vez lo practicamos de manera voluntaria y consciente. Por lo tanto, estamos en necesidad de redención y no podemos lograr esa redención por nosotros mismos. No podemos proveer salvación para nosotros mismos porque nuestra mente es pecaminosa. No podemos amar a Dios por nosotros mismos. Dice la Biblia que Él nos amó primero. Y no podemos hacerlo por nosotros mismos porque nuestro espíritu está dañado por el pecado. No podemos trabajar por nosotros mismos en nuestro camino a Dios. No pudiéramos hacer nada por nosotros mismos para salvarnos a nosotros mismos, porque nuestro cuerpo también es pecaminoso. Fuimos hechos a la imagen de Dios, diseñados para reflejarlo, para representarlo. Pero es importante entender que esa imagen ha sido dañada por el pecado. Somos como un espejo roto, donde solo se puede observar una imagen distorsionada. Recuerde Romanos 3:23. Pablo relaciona el pecado con no alcanzar la gloria de Dios. Dios nos diseñó para efectivamente brillar y reflejar su gloria, pero el pecado ha dañado nuestra capacidad para hacerlo. Si usted lee en Lucas 15, aparecen varias cosas perdidas, incluyendo a un hijo pródigo. Pero se mencionan los versículos del 8 al 10 una moneda que estaba perdida. ¿Recuerden la moneda que reflejaba la imagen del César? Bueno, dice, ¿qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre su casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gócense conmigo, alégrense porque he encontrado la dracma que había perdido. Y Francisco La Cueva, un gran maestro bíblico, en una excelente aplicación de esta parábola señala que la moneda aún llevaba la imagen e inscripción del rey, incluso cuando había estado oscurecida por el polvo o manchada por el fango donde la encontraron. Lo mismo ocurre con el ser humano.
continuamos, a pesar de lo dañado que estamos por el pecado, teniendo de alguna manera la capacidad de reflejar la imagen y la gloria de Dios. Es que posterior incluso a la caída del hombre que se describe en Génesis, el salmista más adelante en la revelación progresiva de Dios dice, Salmo 8, versículos 4 al 5, ¿qué es el hombre, Dios, para que tengas de él memoria? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? ¿Qué puede haber en mí para que mi vida te importe, oh Dios, o para que me ames? En otras palabras. Sin embargo, el salmista reconoce la importancia y el valor de cada ser humano cuando dice, le has hecho poco menor con los ángeles, pero lo coronaste de gloria y de honra. ¿Qué aplicación puede tener eso para tu vida y para la mía? Que Dios otorga al ser humano un alto valor. Y a pesar de lo seriamente dañado que tú y yo podamos ser por el pecado, a pesar de lo seriamente dañado que pueda estar alguien en tu familia y tú digas, esta persona no tiene salvación. Esta persona jamás va a dejar ese pecado. Esta persona está demasiado dañada por el pecado. Escucha bien, a pesar de lo seriamente dañado que estamos por cuenta de nuestro pecado, todo ser humano debería ser tratado con dignidad y honor. En el Nuevo Testamento, el propio Señor Jesucristo demostró el valor que tenemos los seres humanos. ¿Cómo lo hizo? Sintiendo compasión por los perdidos, sanando sus enfermedades, sirviéndole, enseñándole, pero sobre todo muriendo por todos, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna, y resucitando de entre los muertos para darnos vida eterna. Incluso Jesús murió por aquellos que rechazaron la salvación eterna que Él vino a ofrecer. Así que debemos entender que aquellos que aún permanecen viviendo en el pecado también necesitan escuchar las buenas nuevas de salvación. Ello implica además que no debemos pretender que los que viven lejos de Dios, y esto es importante, hermano, escuche bien, porque a veces queremos, y sobre todo en las redes sociales, que alguien que no es creyente no diga cosas tan tontas, ni tampoco publique cosas que dañan la moralidad de otros. Pero entendamos algo. Nosotros jamás deberíamos pretender que la gente que vive lejos de Dios piense como alguien que conoce a Dios. No podemos pretender que la gente que no conoce a Dios actúe como alguien que ha conocido a Dios. Por lo tanto, deberíamos mostrar también misericordia y gracia para ellos, porque todavía no conocen al Señor. Tengamos paciencia con los incrédulos y mostremos gracia en nuestro trato con ellos, incluso cuando los estamos confrontando con su propio pecado. ¿No fue acaso eso lo que hizo Jesús? Y eso nos conduce al tercer aspecto crucial sobre la humanidad o la antropología, y es este: que a pesar de que hemos sido dañados por el pecado, cada uno de nosotros podemos ser renovados, restaurados y transformados por la gracia de Dios. ¿Tú lo crees? Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda a los Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Si alguna vez has lavado la terraza de tu casa o el camino de entrada a tu casa, es una de las áreas domésticas más satisfactorias que existen cuando las lavamos. Tienes la oportunidad de ver algo que estaba sucio, desagradable y que por haberlo lavado ahora vuelve a lucir nuevo y limpio. Todo porque se ha lavado y luce renovado y mucho mejor. Todos necesitamos ser renovados por el poder del Espíritu Santo y eso comienza cuando ponemos nuestra confianza en Cristo. Quizás te pregunte, bueno, pero ¿qué necesito hacer para que Dios me renueve? Solamente dos cosas. Lo primero, arrepentirte de tus pecados, que significa reconocer que eres pecador y pedirle perdón a Dios por tus pecados. Pero además necesitas creer que Cristo tiene poder para cambiarte, para lavarte sin importar cuán sucio o feo sea tu pecado. Dios tiene poder para perdonarte y limpiarte con la sangre de Cristo. Termino contándoles la conversación que tuvo Alfredo con su padre. Y Alfredo es un hombre que llegó abatido de pesar y se fue con su padre a tomar café a una cafetería.
Y comenzó a confesarle a su padre todas sus frustraciones, todos sus problemas, cómo se sentía, que si los problemas del trabajo, que si la inflación económica, que los altos precios de la vida, que no le alcanzaba el dinero, que su relación con su esposa estaba siendo dañada, que si las exigencias y los reclamos de los hijos. Le confesó incluso pecados, errores y fracasos a su padre. Todo lucía estar muy mal en la vida de Alfredo y sentía que no valía nada. ¿Alguna vez te has sentido así? Por causa de los problemas de la vida, como que no vales nada o vales tan poco o no eres valioso ya para otros. Pero el padre, ¿saben lo que hizo? Introdujo su mano en el bolsillo y sacó un billete de $100. Y entonces le dijo: Alfredo, ¿quisieras tener este billete? Y Alfredo, un poco confundido al principio, después de hablarle de todos sus fracasos, problemas, pecados y preocupaciones, le dijo: bueno, papá, son $100. ¿Quién no querría $100, verdad? Y entonces el padre tomó el billete en su puño y lo comenzó a arrugar así, de esta manera. Y lo apretó lo más que podía y lo convirtió en una pequeña pelotica de papel verde. Y le dije: ¿lo quieres ahora? Y Alfredo le dijo: papá, por supuesto. A pesar de lo estrujado que está, siguen siendo $100. ¿Quién no lo querría? El padre entonces comenzó a desdoblar el billete y de manera inesperada lo tiró al piso y comenzó a aplastarlo y a dañarlo mucho más y a ensuciarlo con sus zapatos. Luego lo levantó y lo puso sobre la mesa y le dijo: ¿lo quieres ahora? Sucio, estrujado, dañado, estropeado como está. Y Alfredo le dijo: papá, a pesar de todo lo sucio y dañado que puede estar el billete, todavía conserva su valor. Y entonces el padre le dijo: hijo, debes entender que aunque a veces las cosas no salgan como tú esperas o quieres, aunque la vida te arrugue y te estruje, aunque las tragedias y los problemas intenten atraparte en la desesperanza, aunque incluso te sientas dañado por tu propio pecado y los errores, tú sigues siendo valioso para Dios. Y llevas en ti la imagen y la semejanza de Dios. Dios te ama y puede renovarte y hacer que experimentes una vida transformada y nueva. Y si aún dudas cuánto vales para Dios, sin importar lo sucio y lo estropeado que la vida te pegue o cuánto te sientas dañado por el pecado, mira la cruz. Y es mi invitación para ti en esta mañana. Si aún no has mirado a la cruz, puedas reconocer que a pesar del daño que el pecado ha hecho en cada uno de nosotros, vales tanto que Cristo murió por ti. Vales tanto que Cristo decidió obedecer al Padre y morir por ti y resucitar al tercer día entre los muertos para darte una nueva vida y vida eterna. Recuerda que el valor del ser humano se basa en la imagen y en la semejanza de Dios en nosotros. Y que incluso se puede llegar a medir por el precio que Cristo pagó para acercarnos a Dios y librarnos del castigo eterno. Tú tienes la capacidad de responderle a Dios. Y hay dos maneras básicas en que la gente aún hoy responde a Dios. Uno, ignorándolo. Pero déjame decirte, amiga y amiga, que ignorar a Dios no es la manera ni más sabia ni más feliz en que podamos responder al amor de Dios. Y la segunda manera es realmente confiando y creyendo en Jesucristo, el hombre perfecto, Dios hecho carne, quien murió por nosotros para darnos vida eterna. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias porque nos creaste bellamente para reflejar tu imagen, tu carácter, para relacionarnos contigo. Reconocemos, Señor, que el pecado nos daña cada día. Y si hay alguien en este lugar que aún no te conoce y su vida continúa siendo dañada por el pecado y apartada de ti, que tú toques su corazón en esta mañana y pueda poner toda su confianza en Cristo para salvación. Gracias porque tú nos puedes hacer nuevas criaturas, renovarnos, limpiarnos, transformarnos y que tu imagen sea perfeccionada en nosotros. Ayúdanos a ver a otros también con tus ojos, con tu mirada. Ayúdanos a sentir compasión por el ser humano como tú la sientes y a compartir con otros lo valioso que son
por llevar en sí mismos tu imagen y tu semejanza. Es en el nombre de Cristo que te lo pedimos humildemente. Amén, Señor. Dios les bendiga.